porque es la historia de Cenicienta al revés. Pues no mucho. Bueno, sí, en el sentido de que Cenicienta finalmente es un aristócrata y siempre el protagonista de esta serie de películas pues, resultan ser académicamente notables y económicamente prósperos y solo se están haciendo pasar por vagabundos. Es hombriciento. Así se llama esta, es hombriciento. Hombriciento. Me suena al hombriciento. El criado malcriado es con un elenco muy multiestelar: Amédée Chabot, Gloria Marín, Cabrera, Andrés Soler, Jorge Lavat, Enrique Rambal, Carlos Riquelme. Sí. Mira. Sí. Y vale la pena vale mucho la pena ver esas dos películas mexicanas, pero mucho. Oye, Nico, ¿y el criado malcriado es de Angélica Ortiz? Ahora te lo digo. Sí, porque Angélica Ortiz produjo una gran cantidad de películas. Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, pues era la productora estrella de las películas de Mauricio Garcés. Fue la que inventó a Mauricio Garcés, finalmente. La mamá de Angélica. Es un invento de esta mujer. Así es. Pues a lo mejor sí. Bueno. Un apunte rápido nada más, y les prometo que mientras tanto averiguo lo de Angélica Ortiz, pero no, William Powell no se hizo famoso como Nick Charles, como el detective basado en la novela de Dashiell Hammett, un detective screwball, finalmente, un detective cómico, sino se hizo famoso como un detective serio en los años 20, en una serie de películas de un personaje que tenemos ahí sí completamente olvidado, que es Philo Vance. Philo Vance es un héroe de la literatura detectivesca de un escritor británico que se llama S.S. Van Dyne, y hizo como unas 10 películas en el papel de Philo Vance, tanto mudas como sonoras, antes de ser Nick Charles, William Powell, incluyendo una de las películas más recordadas de Louis Brooks, de esa gran presencia del cine hollywoodense y alemán, que es El caso del canario, The Canary Murder Case, en donde seguramente recordarán es muy famosa esta imagen de Louis Brooks vestida de corista de canario, con una peluquita con fleco rubia y un payasito de Shakiras. Bueno, esa imagen tan famosa, en una jaula, esa imagen tan famosa es de esa película, que es una de largo primer ciclo de cintas detectivescas de William Powell en el papel de Philo Vance. Y ya si quieren contrastar a William Powell y a Clark Gable, hay una gran película de 1934 que se llama Manhattan Melodrama, en donde son dos amigos de la infancia, nada más que con el tiempo uno se vuelve gángster y el otro se vuelve abogado, y uno tiene que ser el fiscal que persigue al otro, y están estupendos los dos. Bueno, yo voy a decir una cosa, a mí nunca me gustó William Powell. Yo quiero decir algo, lo que yo quiero ser cuando sea grande es William Powell. Ya ven, esa es la premisa de la adolescencia. Cuando uno es hijo de alguien que tuvo como referente generacional a James Dean, lo que uno tiene que querer ser es William Powell, obviamente. Yo protesto porque Nicolás Alvarado había dicho que él quería ser Noel Coward cuando creciera. Noel Coward, William Powell, sí, muy bien, todo bien por ahí. Muy bien. No. William Powell con ese bigotito, no, nunca. Si me saliera, me lo dejaría. Bueno, ¿quién va? ¿Vas tú, Gaby? Sí, si quieres, no me voy a tardar. Órale. Pues yo iba a traer una película muy mala, pero muy terrible, que es una mancha en la historia de los vampiros, pero Nicolás me dijo, las películas malas pueden ser interesantes. Y lo pensé y dije, es cierto, pero además puedo también traer una duología con entrevista con el vampiro y quejarme además de una serie que detesto. Entonces, 3 pájaros de un tiro. Voy a empezar primero con Entrevista con el vampiro. Ya le he recomendado, creo que todo el mundo la ha visto en algún momento. Es de Neil Jordan, el director fue Neil Jordan. Y si se acuerdan, sale Tom Cruise, sale Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst y Christian Slater. Ahora, y se van a preguntar, pues ninguno de esos se ha muerto. No. Nadie se ha muerto. Y sí, cierto, tienen razón, nadie se ha muerto. Pero en el papel de Daniel Molloy, que si se acuerdan es el entrevistador, que es Christian Slater, él es el que está entrevistando al personaje de Brad Pitt, él no iba a ser Christian Slater, iba a ser River Phoenix.
Ya lo habían contratado, ya habían tomado las fotos de él con la ropa, con el pelito, ya sentado en la mesa con la grabadora y tal la onda. Iban a empezar la grabación 3 semanas 3 semanas después de que se muriera. Y entonces, en el último momento dijeron, puta, ¿y ahora quién vamos a conseguir? Y consiguieron a Christian Slater, que si los ven en una foto, se parecen mucho. Sí, era más guapo River Phoenix. A mí ninguno de los dos se me hace guapo, pero tenían como la misma como estructura facial. Entonces contrataron a Christian Slater y nos perdimos de haber visto a River Phoenix como Daniel Molloy. Ahora, River Phoenix, cuando él audicionó para esta película, lo querían para todo. Primero dijeron, no, que sea Lestat. Le ponemos una peluquita a Ruby que sea Lestat, que era el papel de Tom Cruise. Y dijeron, no, porque se ve muy chavito, no, vamos a ponerlo como Louis. No, pero es que no es suficientemente melancólico. Pero lo querían para todos los papeles. Y en ese momento River Phoenix era como una superestrella. Si me preguntan a mí, es el menos molesto de los dos Phoenix, porque yo no soporto a Joaquín Phoenix. Entonces, una tragedia, se murió, tuvo una sobredosis en un antro. Y creo que si me apuran, estaba ahí Johnny Depp con él cuando se murió. Eso no lo sé. En el Viper Room, fue muy escandaloso el episodio del Viper Room y fue mucho más amenazante para Johnny Depp incluso que todo el asunto con Amber Heard. Fue un escándalo mayor de drogas y de la vida nocturna de Hollywood. Cuéntanos, porque obviamente yo no sé. ¿Pero por qué fue un escándalo para Johnny Depp? Porque Johnny Depp era el dueño del Viper Room. Johnny Depp, digamos, había querido un poco en el asunto de ser el ídolo juvenil de aquel tiempo, fundar su propio antro en donde además él tocaba de vez en cuando rock y había como muchas bandas de gente famosa y era un lugar muy de drogas en aquella época, el Viper Room. Entonces, la muerte de River Phoenix acabó con el Viper Room y, digamos, aunque nunca se probó nada, digamos, se achacó al ambiente muy de drogas, quizás con algunos vínculos con el crimen organizado, muy, digamos, como de decadencia del Viper Room, la muerte de River Phoenix, que pues, tuvo que ver también con el mundo de las drogas. Ok. Oye, Gaby, pero cuéntanos que River Phoenix es hermano de Joaquín Phoenix. Porque River Phoenix era el hermano mayor. Sí, River Phoenix era el hermano mayor de Joaquín Phoenix. Los dos habían salido del mismo culto, por cierto, de donde salió Rose McGowan unos años más tarde. Eran, no me acuerdo francamente cuál era el culto, era un culto religioso y habían nacido en otro lado y por eso se llamaban Phoenix. No era su nombre original, se lo cambiaron en algún momento, se volvieron actores. Y River hizo Stand By Me, que fue una película muy, muy taquillera, que todo el mundo ha visto también. También salió en Indiana Jones y la Última Cruzada con Sean Connery, que es otro de los amores de Teresa Vale. Y Harrison Ford. Y se supone que iba a tener una super carrera. La verdad es que yo no he visto muchas películas de River Phoenix, pero en este momento, en el 1994, era una super estrella. Todo el mundo lo quería para todo. El tipo lo veías para estar en la sopa y se muere y pues yo creo secretamente que si River Phoenix no se hubiera muerto, yo no tendría que sufrir a Joaquín Phoenix. Yo lo creo. El hijo de Joaquín Phoenix se llama River, justo por su hermano, porque Joaquín Phoenix quedó muy tocado por la muerte de su hermano. Pues eso no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Pero se llama River. Y tienen todos los hermanos, porque son como 4, tienen nombres raros, ¿no? Todo Lluvia y no sé qué, y tienen nombres así como de hippies de los 70s. A mí, la verdad, vean Stand By Me, vean Indiana Jones, porque es Indiana Jones, y piensen cómo sería tener a River Phoenix como el entrevistador de Entrevista con el Vampiro. Supuestamente, dice la leyenda, no pude encontrar hechos que lo confirmaran, que contrataron a Christian Slater apenas una semana antes de empezar las grabaciones, entonces tuvo que aprender todo en frega, pero además cortaron muchas escenas, porque en este momento Christian Slater era una estrella pues mucho más chiquita que River Phoenix, y no había tenido tiempo de aprenderse todo el guión, y supuestamente iba a haber un montón de conversaciones del entrevistador con el vampiro. Eventualmente se cortan, se hacen muy chiquitas. Christian Slater sale muy poco en la película realmente, y casi todo es un flashback a la vida del vampiro.
no sé si la película hubiera sido mejor, yo creo que es bastante buena, si quieren se las cuento rápidamente, creo que todo el mundo la ha visto. Un entrevistador, que es Christian Slater, agarra a un vampiro por accidente, que es Brad Pitt, y le dice, cuéntame la historia de tu vida, y el vampiro le cuenta toda la historia de sus 200 años de vida, de cómo era dueño de una plantación en Nueva Orleans. Se encuentra con un vampiro que es Lestat, que es Tom Cruise, y pues sufre su condición de vampiro, convierten a una chavita que es Kirsten Dunst, que es Claudia, y de ahí pues viene un montón de sufrimiento. Louis es el típico vampiro que sufre su condición, que todo le da tristeza, todo le da nostalgia, se va a París, conoce a Antonio Banderas, o sea, realmente no es una trama súper compleja, pero ahorita en este momento, por eso digo que me voy a quejar, la película está otra vez en el zeitgeist, porque la están comparando con la serie de AMC, Entrevista con el vampiro, que salió el año pasado, si no es que el año antepasado, en donde hay una nueva versión de Louis, Armand, Lestat y Claudia. ¿Y qué tal está la serie? No, Tere, la vas a odiar. Y la vas a odiar por lo que te voy a decir. La serie es políticamente correcta. La chavita que contrataron ya no es una niña de 6 años, es una chava de 18 años, negra además. El vampiro Louis también es afroamericano. Bueno, la verdad es que creo que el actor es inglés, no me crean, pero es negro también. Y Armand, que era Antonio Banderas en la película original, es un hombre indio. Bueno. Entonces es una cosa muy extraña, pero por eso digo que está en el zeitgeist otra vez, porque curiosamente parte del libro es que Daniel Molloy, el entrevistador, es un chavo joven. No es tan joven, pero es joven. Digamos que tiene como 30 años y se encuentra con este misterio en la vida y les voy a contar el spoiler. Eventualmente en los libros se convierte en vampiro también el entrevistador. En la película no se ve eso, pero como que se ve una pista de eso al final de la película. Y en la serie decidieron que lo iban a hacer un hombre de 70 años. Entonces fue una cosa curiosa. Es uno de los actores que salía en La Ley y el Orden. Era uno de los capitanes o policías que salían en La Ley y el Orden. Entonces, por eso digo que está en el zeitgeist otra vez, porque ya ahora la película está, pues no cancelada, pero ciertamente está sospechosa de cancelación, porque dicen que apoya la pedofilia por la aparición de Claudia y que es una película racista y que de hecho el mismo libro es pedófilo y racista y misógino. Entonces ahora ya está cancelada, entonces por eso digo que me voy a quejar porque yo odio esta serie, la detesto, me dan ganas de patearla, pero uno pensaría, esa es la peor adaptación que uno puede tener de un trabajo de Anne Rice, y no. Porque unos años después de 1994, en 2001, 2002, sale una película que se llama La Reina de los Condenados. Ahora, la trilogía de Anne Rice, las crónicas vampíricas, tienen una cantidad brutal de libros, son como 17 libros, una cosa así. Yo los he leído todos, pero digamos que la trilogía que todo el mundo se conoce es Entrevista con el vampiro, Lestat del vampiro y La Reina de los Condenados, que son los 3 libros que salieron entre los 70s y los 80s. En algún momento se ha intentado hacer varias adaptaciones de estos libros, pero el problema es que los libros son tan poco lineares que hay mucho problema para pasarlas a la gran pantalla y a la pequeña pantalla, porque no son nada más del punto A al punto B, sino que se van por acá y luego tienes la perspectiva de la otra persona. Son libros difíciles. Entonces en algún momento dijeron, oye, vamos a hacer La Reina de los Condenados. Y Anne Rice dijo, bueno, está bien, porque en Entrevista con el vampiro me llevé la agradable sorpresa de tener a Tom Cruise como un Lestat perfecto. Y entonces dijo, vale, firmó los derechos y empezaron a castear. Pero los castings se les cayeron por todos lados y terminamos con Stuart Townsend, que ha salido en muchas cosas, pero seguramente no lo han de recordar en nada. Salió en La Liga de los Caballeros Extraordinarios con Sean Connery. Era Dorian Gray, creo que era Dorian Gray. Y la verdad es que ha tenido una carrera bastante equisona. ¿No era Dorian Gray? ¿Quién era? ¿Quién era Tom Sawyer. ¿Era Tom Sawyer? Sí, el que disparaba. No me acuerdo. La verdad es que vean la Liga de... Ahorita vemos. Vean la Liga de los Caballeros Extraordinarios, es una película realmente pésima, pero
tienen este actor que tenía una carrera bastante equisona, pobrecito, y dicen, oye, tenemos que castear a la perfecta reina de los condenados. Ahora, en el libro La reina de los condenados es una mujer que vivió en Kemet. Kemet era el reino que estaba antes de Egipto, en donde está Egipto. Piensa en 6.000, 7.000 años antes. Y era una mujer que había sido, pues, brutal, que se había convertido en la primera vampira de toda la historia de la humanidad. Hay toda una explicación en el libro de cómo se convierte, que no se las voy a contar porque es muy larga. Pero ella se convierte cuando es reina. De hecho, sí es reina de su pueblo. Y entonces crea una especie de reino de vampiros. 2.000 años después de eso, se queda como estatua, se va a dormir, se queda como estatua, y la pasan de lado a lado, y la cuidan, y la tienen ahí. Y de ella depende toda la vida de los vampiros. O sea, todos los otros vampiros de la Tierra dependen de que ella esté viva. Si ella se muere, todos se mueren. Y esa es toda una parte del libro en la trama. Y obviamente, pues es un personaje que es enorme, es más grande que todos, y es hermosa, y es inteligente, y es cruel, y es terrible. Y empezaron a decir, bueno, pues ¿a quién vamos a contratar? Y bueno, las que estaban en la carrera eran Whitney Houston, por ejemplo, ella era una, era esta mujer, Perdón, sí tenía razón, es Dorian Gray. Sí, era Dorian Gray, sí. Era Dorian Gray. Y eventualmente caen en Aaliyah. Y mucha gente no se acuerda de Aaliyah porque se murió tan joven. Aaliyah se muere a los 22 años. Y Aaliyah, bueno, ahí hay toda una historia. La contratan porque en este momento Aaliyah se volvió una superestrella del R&B, una superestrella, una cantante enorme. Empezó a vender álbums por todos lados. Y entonces la querían contratar para todo. La querían contratar para líneas de maquillaje, de ropa, de zapatos, para actuar, para cantar. Entonces le ofrecen el papel y ella dice, ok, voy a ser la reina de los condenados. Va con un coach de acento para tener un acento, digamos, exótico, como egipcio. No voy a decir que egipcio porque no es un acento egipcio, pero es un acento exótico. Y la disfrazan, le ponen todo un traje con una corona y un brasier de metal y todo. Y le dicen, vale, tú eres la reina de los condenados. Y probablemente Aaliyah como la reina es la única parte salvable de esa película, porque es muy majestuosa, pero de una forma muy perturbadora. Sí, o sea, sí lo hace donde dices, órale, esta está loca, o sea, sí tiene mucho poder, pero está loca y hay que matarla, y lo hace muy bien. El maquillaje que ella tiene es mucho mejor que el maquillaje de los demás actores, pero Aaliyah muere a la mitad. Entonces altera todo el curso de la película, porque no habían terminado de grabar todo, y se les muere la actriz, y dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque toda la última escena que íbamos a hacer de la muerte, y toda esta otra escena donde se iban a ver, iban a hablar, pues ya no se podía hacer. Pero cuenta cómo se muere, Gaby. Pues en el libro se muere porque otro vampiro le corta la cabeza. No, la actriz. La actriz se muere en un accidente de avión. La actriz se subió a un avión y el piloto estaba drogado y estaba borracho, chocó el avión y Aaliyah muere. Pues bastante trágico, la verdad. Entonces, obviamente, esto alteró toda la trama de la película, porque ya no podían hacer... La película ha sido terrible de cualquier forma, en serio, terrible de cualquier forma, pero se volvió todavía más terrible porque en las últimas escenas se ve que ella es CGI. La hicieron por computadora, y la voz que le pusieron era la voz de su hermano mayor. Lo hicieron que hiciera los diálogos de Aaliyah. Entonces, él hace como voz de mujer y empieza a hacer los diálogos de Aaliyah. Y se vuelve como, pues es como un circo de cosas terribles que les pasó. Pobre película, le fue de la fregada. Cuando Aaliyah muere, pues empiezan a decir que hemos tenido una gran pérdida, que todo es cierto, y eso ha venido a una conspiración que leí ayer, que es, si Aaliyah no se hubiera muerto, ¿Beyoncé sería Beyoncé? Porque aparentemente en Reddit se preguntan mucho eso, y por ejemplo, si Selena no se hubiera muerto, J-Lo sería J-Lo. O sea, tendríamos a esta reina latina y esta reina, o serían las otras dos, serían Selena y Aaliyah. Aaliyah era un poco mayor que Beyoncé, entonces en ese momento tenía una carrera que era del R&B y que se estaba metiendo al pop, y de hecho iba a hacer canciones de rock. No llegó a hacer absolutamente nada de eso, no llegó a hacer nada. Lo más trágico probablemente de la vida de Aaliyah fue su relación con R. Kelly. R. Kelly era un cantante, sigue vivo,
pues de hip hop, de R&B también. Y R. Kelly se volvió el mentor de Aaliyah cuando ella tenía 13, 14 años y se casa con ella a esa edad. Se la llevó a una capilla de Las Vegas, me parece, y se casa con ella. Obviamente ella miente diciendo que tiene 18 años, no es cierto. Y cuando regresa le dice a sus papás, pues me casé con R. Kelly. Y la divorcian. Van y le dicen no ni madres y la van y la divorcian. Y hace poco, se recuerda, no sé si un año o 2 años, R. Kelly estuvo en las noticias porque lo arrestaron por tener pornografía infantil y por ser un abusador de niños. Entonces se lo llevan y empiezan a salir cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer álbum de Aaliyah se llama La edad no es más que un número. El nombre se lo puso obviamente R. Kelly, porque cuando se casaron él tenía como 32 años, 33 años, ella tenía 14 años. Él le pone el nombre La edad no es más que un número. Ese álbum se volvió un super hit, su siguiente álbum se volvió un super hit. Entonces le cortan realmente la carrera en el mejor momento. Ella estaba, como dice Tere, estaba en sus natas cuando muere. Y ha quedado tristemente olvidada en la historia porque realmente no tuvo tanto tiempo. Yo creo que era una buena actriz, yo creo que hubiera sido una mejor actriz. Entonces, los dos actores que tengo, que son Aaliyah y River Phoenix, mueren a los 20. River Phoenix a los 23, Aaliyah a los 22 años. Mueren por cosas que pudieran haber sido evitadas, una sobredosis y un tipo que se emborrachó y decidió volar un avión. Las dos me parecen tristes. Yo creo que la segunda película, La Reina de los Condenados, es verdaderamente terrible, pero realmente lo único rescatable es la interpretación de Aaliyah, que también cantó una de las canciones, y pues ya, esas son mis películas. Pues, a ver, yo aquí varios comentarios. Yo leí Entrevista con el vampiro de Anne Rice y leí también Lestat, el vampiro. No llegué a La Reina de los Condenados ni a la infinita cantidad de novelas, pero les voy a decir que Entrevista con el vampiro, bueno, yo no soy ninguna experta en literatura, pero me pareció que tenía una investigación y un trabajo de veras muy importante de Anne Rice. Me gustó mucho todo el contexto que le da Anne Rice a los vampiros y especialmente a Lestat, que se vuelve para mí el personaje más importante de las novelas. O sea, y a mí no me gustó Tom Cruise en el papel de Lestat. Me hubiera gustado un hombre pues, como con más porte, sí, está bonito Tom Cruise y demás, pero a mí yo nunca hubiera escogido a Tom Cruise para ese papel. Me pareció insignificante para encarnar un personaje tan complejo como Lestat. Y lo de Kristen Dunst me parece terrible porque el personaje tiene, o sea, como base de su tragedia, que es una niña cuando se convierte en vampiro y que crece, pero ya no envejece, porque los vampiros se quedan en la edad en que son transformados. Y todo el personaje gira alrededor de esto, el de Kristen Dunst. Entonces yo no entiendo cómo pueden hacer ahora una chava de 18 años cuando pues le quita todo el sentido a la novela. O sea, me parece una cosa, comprendo a Gaby de que odie esta serie. Yo con eso que me dijiste, pues ya no la voy a ver. No pero la las novelas de Rice son, yo digo, infinitamente mejores que la película de Entrevista con el vampiro. Y lo de esta chava Aaliyah, pues sí fue una tragedia horrible. Ahí vienen unos datos curiosos. Las crónicas vampíricas nunca iban a ser crónicas vampíricas. Anne Rice pensó Entrevista con el vampiro como una forma de lidiar con la pérdida de su hija. Ella tuvo una hija, ahí hay otra joven muerte. Ella tuvo una hija, tiene un hijo y tuvo una hija muchos años después. Su hija muere de leucemia a los 5 años. Entonces, Claudia es una especie de homenaje a una niña de 5 años que no puede morir. Y por eso exactamente era el punto. O sea, ella quería imaginarse una
una hija que no pudiera morir nunca. Entonces, ella crea este libro precisamente para lidiar con ese trauma, y su personaje principal en Entrevista con el Vampiro es Louis, que es el personaje de Brad Pitt. Y alguien le dice, pues es que Louis lo pintaste como en lápices y Lestat lo pintaste en colores. O sea, Lestat lo hiciste increíble. Y entonces Lestat, el vampiro, que no lo había planeado. De hecho, hay un gran tiempo entre una novela y la otra. Ella dice, voy a escribir Lestat el vampiro, voy a escribir La Reina de los Condenados, y de ahí salen las otras miles de novelas que aparecen. Ahora te voy a decir, Dere, Entrevista con el Vampiro no iba a ser Tom Cruise, iba a ser Rutger Hauer. Originalmente, el actor que iba a ser diferencia! Pero el problema es que se tardó mucho. O sea, del momento en el que le pidieron los derechos a Anne Rice, al momento que se empezó a hacer la película, Rutger Hauer ya era un hombre mayor, ya no era un hombre en sus 20s. Y se supone que Lestat lo convierten a los 21 años. Que Tom Cruise tampoco parece de 21 años en la película, tampoco. Pero Tom Cruise, de Rutger Hauer, yo creo que ya tenía unos 40 y algo, sino que 50 y algo en el 94. Pues qué lástima. Entonces consiguieron a este Tom Cruise. Mucha gente se quejó. Al principio Anne Rice dijo, no, por favor, este tipo que es enano, que es molesto. Y finalmente lo vio, le gustó. Pero cuando salió La Reina de los Condenados, el tipo este que eligieron para hacerlo, bueno, yo creo que Anne Rice así cometió como un suicidio literario ahí, porque después de eso dijo que ella no iba a volver a dar sus derechos y que a ver cómo le hacían, porque ya jamás los iba a prestar. Y la siguiente vez que los dio fue para las 2 series que tiene de AMC, que es Entrevista con el Vampiro y Las Brujas de Mayfair. Desafortunadamente, esas series, yo creo que Anne Rice, si no estuviera muerta, se hubiera muerto si las hubiera visto, porque le hicieron unos cambios terribles. Y se salieron con la suya porque Anne Rice muere al principio de la producción de estas series. Entonces ya no estaba ella ahí para jalarles los pelos y decirles, oigan, ¿qué están haciendo? Ahora, son buenas novelas, yo creo que valen la pena. Si no las han leído, al menos échense Entrevista con el Vampiro y vean a River Phoenix en varias películas. Vean a Lilla en, creo que salió una sola película. Vale la pena. A ver, comentarios. Jaime, Nico. Pues yo tengo pocos porque yo solo he visto la original Entrevista con el Vampiro, que me aburrió soberanamente, entonces no les manejo mucho ese universo. Yo, digamos, lo que vi pero digamos, era una presencia, Alaya, que era una mujer muy guapa, muy sexy, una cantante muy poderosa y que parecía en efecto que iba a ser una gran estrella y que en efecto parecía que empezaba a incursionar en la provocación. Me parece muy interesante. ¿Quién sabe qué hubiera sido de Beyoncé si Alaya hubiera vivido? Fue muy trágica su partida y yo creo que generacionalmente para la generación de Gaby debe haber sido pues un golpe importante, o sea, era una figura señera de la generación de Gaby. Yo no sé, voy a decirte algo, ayer lo estaba pensando, Nico. Yo no sé por qué no has leído más a los vampiros de Anne Rice, porque son perfectos para ti, porque te voy a decir algo, son hermosos, absolutamente todos los vampiros de Anne Rice son hermosos. De hecho, es toda una cosa en donde dicen, no podemos darle la inmortalidad a alguien feo, porque entonces lo vas a tener que ver feo toda la vida. Eso me está alentando. Ha de ser que a mí Tom Cruise y Brad Pitt no me parecen hermosos y por eso me dio flojera. No, pero en cómo los describen, por ejemplo, en los libros, son hermosos, pero además me encanta porque sufren, así como, ay, no, maté a alguien, mi alma humana. Seguido el siguiente párrafo de, pero miren qué maravilloso me veo con mi traje de terciopelo y mi cosita de seda. Son perfectos para Nicolás estos vampiros. Suena muy bien. Hermosos. ¿Te gustaría? Entrevista con el Vampiro, ¿te gustaría? Ok, prometo. A mí ya saben que todo lo que sea con gente guapa y elegante que sufre, sí. Y tú, Jaime, seguro leíste todo, ¿no? ¿O no? Jaime. A ver, a mí sí me gustó Entrevista con el Vampiro. A mí sí me gustó Entrevista con el Vampiro. La Reina de los Condenados me pareció, pues, una película que siempre tuve la sensación, antes de saber toda la tragedia, que no estaba terminada. O sea, que había una serie de cabos sueltos en la historia y que pues, no tenía como mucha coherencia dentro de la historia que estaba contando. A mí me gustó Entrevista con el Vampiro, se me hizo, retomas una cosa tan vieja como el mito de los vampiros y el reto es que hagas una cosa pues nueva.
y muchos han naufragado en eso de retomar viejos mitos como Frankenstein, Drácula o lo que sea. Y creo que esta película pues, logró en su momento ser un éxito de taquilla. La Reina de los Condenados no, según yo recuerdo, fue un fracaso. Y Ali ya sí hizo otra película que se llama Romeo debe morir, que hizo con este hombre chino que sabe artes marciales y que es una película muy divertida. O sea, no es una película seria, pues. Pero Jackie Chan. Fue Jackie Chan. No recuerdo si es Jackie Chan o el otro. No era Jackie Chan. O el otro, pero bueno, esa película de Romeo debe morir, presenta a este hombre que después fue detective en La Ley y el Orden, este hombre negro, y que después es el padre de familia de una serie, digamos, algunos lo dicen que es el nuevo Cosby, que se apellida Anderson. Gabriela lo identifica bien porque vio esa serie de esta familia negra y que de veras dicen que es el nuevo Cosby. Yo ya no aceptaría ese título, pero bueno. Y la verdad es que esa película, Romeo debe morir, es una película muy divertida, absurda, ¿sí? Porque él pues anda enfrentándose contra gángsters chinos y gángsters norteamericanos y a todos les aplica el karate en escenas absurdas. Es una película, digo, para pasarse un buen día. Romeo debe morir. Me extraña que Gabriela, yo creo que la vio. Era Jet Li, no era Jackie. Era Jet Li. Sí, estoy seguro que Gabriela la vio más chica, pero yo creo que ya no se acuerda. Y ahí sale una Lilla, creo que es más joven que en La Reina de los Condenados todavía. Sí, es impresionante, pero bueno, y yo simplemente quiero decir que a mí La Liga de los Extraordinarios me parece una película deliciosa, con una idea deliciosa. La idea de conjuntar todos los personajes, bueno, no todos, pero los personajes más célebres de la literatura del siglo XIX, pues la verdad es que me cautivó la idea de... Sí, y curiosamente, pues empiezas a ver El Hombre Invisible, pero además absurdo, porque era de fuentes literarias, de gran literatura, como la de Dorian Gray, o de fuentes menos, o sea, como ya más de aventuras, en fin. Y esa reunión, y cuando se van presentando los personajes, yo eché de menos, por supuesto, a Sherlock Holmes. ¿Sí? Decía yo, aquí falta Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes no sale porque él hubiera resuelto en 2 patadas todo el misterio y hubiera sabido que Moriarty, su viejo enemigo, como en efecto lo era, estaba detrás de toda la conjura. Y entonces tienes al Hombre Invisible, tienes al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tienes a Drácula, es una mujer Drácula, vampira, es Peta Wilson, era Mina Harker. Sí, pero ahora es la nueva Drácula porque ella se vuelve vampira. Oigan, córrale, porque ya me queda a mí muy poquito. Ok, entonces, esta película, de veras, véanla, es una película deliciosa. Yo no sé por qué Gabriela dice es que terrible, no. Porque he leído el cómic, por eso, porque he leído La Fuente, y el cómic es fantástico. Está bien, y este hombre... en el papel de Quatermain está genial. Yo solo voy a decir que Sean Connery dejó de actuar por esta película. Dijo que era tan mala que dejó la actuación completamente. No, eso no es cierto, pero bueno. Bueno, yo rápidamente les voy a hablar de Operación Dragón, una película emblemática de las artes marciales, protagonizada, como todos sabemos, por Bruce Lee. Y una película que se estrenó 6 días después en Hong Kong y 2 meses después en Estados Unidos de la muerte de Bruce Lee. ¿De qué murió Bruce Lee? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Bruce Lee nació en California, se lo llevaron después sus papás, que eran evidentemente orientales, a vivir a Hong Kong. Ahí pues empezó a descubrir que era muy bueno para las artes marciales, pero también descubrió el cine. Y él tenía como mantra, tenía un papelito escrito que decía, yo voy a ser el primer actor
chino que va a llevar a Hollywood las artes marciales. Les quiero decir un dato curioso. Él filmó El Avispón Verde cuando todavía no era Bruce Lee, sino cuando era un hombre que quería llegar a ser pues lo que ahora es el papá de las artes marciales en el cine de Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que Bruce Lee nace en California, se va a vivir a Hong Kong y luego decide que él va a triunfar en Hollywood y se va otra vez, dice, y voy a conseguir la nacionalidad estadounidense para poder hacerlo. Se va a Hollywood, llega con $100 en la bolsa y empieza a trabajar, a estudiar. Aparte les quiero decir que él estudió en UCLA, si no recuerdo mal, una de las grandes universidades de Estados Unidos y de California, filosofía. Y él es el autor de una teoría, está basada en Confucio, en Buda, en Lao Tse, que tiene que ver con toda una manera de concentrarse para lograr triunfar en una batalla. Todavía hay una fundación Bruce Lee que sigue su hija, porque ya sabemos que la maldición de los Lee es fuerte, es una cosa muy extraña, porque su hijo, Brandon Lee, pues muere también muy joven, incluso más joven que su papá, y también en la filmación de una película. Bueno, pues total que Bruce Lee la hace el Avispón Verde. El Avispón Verde, pues se divierten con Kato. Acuérdense que Kato es el personaje que acompaña al Avispón Verde en todas sus aventuras, pero era un actor de una serie y secundario. Cuando hace Operación Dragón, que se filma en Hong Kong, pues el éxito ni siquiera lo pudo disfrutar Bruce Lee. ¿Qué pasó? ¿Por qué muere? Pues no se sabe. Se sabe que él un día va a visitar a la actriz con la que estaba trabajando en otra película y dicen que le duele la cabeza, le dan un analgésico potente y hasta ahí llega. Se queda dormido. La esposa, él se casa con una estadounidense, una güerita, en fin, y tiene 2 hijos. Uno es Brandon Lee y el otro es una chavita que sigue viva, afortunadamente, y se queda dormido Bruce Lee. Ya iban a estrenar su película, Operación Dragón, donde sale Jackie Chan, por cierto. Es uno ahí del montón, Jackie Chan, en aquella época. Y la esposa le dice, ¿pero cómo que se quedó dormido? Le dice, a ver, voy a ver. Y llegan y lo encuentran en un sillón dormido, pero no era que estaba dormido, estaba en coma. Y a las pocas horas fallece por un edema cerebral. O sea, se le hincha el cerebro, lo llevan al hospital, pero ya lo llevan en condiciones pues muy delicadas. Y no logra sobrevivir. Él había tenido unos ataques convulsivos, se presume que podría haber sido epiléptico, y lo habían tratado, le habían dicho que tenía que engordar un poquito. Miren, les quiero decir una cosa, ahora que está tan de moda las pesas donde uno se sube y no solamente te dicen cuántos kilos pesas, sino qué tanto tienes de masa muscular. Una persona normal, digamos que no está gorda, tiene entre 15 y 20% de masa muscular. Una persona que tiene menos de eso, pues es puro músculo, como ustedes se imaginarán. Y resulta que Bruce Lee solamente tenía 1 de masa de gordura, digamos. Todo era músculo, era un hombre, pues véanlo en la película, en Operación Dragón, es realmente un hombre que es pura fibra. Y comentan, pues, que se sometía a una serie de disciplinas en cuanto a ejercicio, comida,
pues que le fueron dando en la torre también, porque así como es malo estar gordo, digo, para la salud estoy hablando, pues también ser puro músculo, pues impide que tu organismo también funcione correctamente. Y total, dicen que le dio una pastilla fuerte para el dolor de cabeza y que por eso él reaccionó mal su organismo y por eso tuvo coma. Otros dicen que quizá fue la cantidad de anabólicos que tomaba justo para estar en ese grado de pues fuerza y siendo un hombre extremadamente delgado y chaparrito. Él medía 1,70, para una mujer es alto, es una mujer alta, pero él pues era un hombre muy delgado, pesaba menos de 60 kilos y medía 1,70. Si no han visto a Bruce Lee, si no lo conocen los jóvenes, de veras que no saben de lo que se han perdido. Yo creo que la mejor película de artes marciales de todos los tiempos es Operación Dragón. Y hay una leyenda en su familia que dice que si tú naces en una familia donde el hijo varón mayor se muere, los hijos siguientes, varones, hombres, se van a morir muy jóvenes. Y él venía de una familia así y era pues como algo sabido entre las tradiciones, digamos, pues de su familia, que eso podría pasar. Y efectivamente pasó. O sea, de pronto, como les digo, una tarde, pues edema cerebral, lo llevan al hospital, no se salva, y a los 6 días se vuelve pues el hit mundial Operación Dragón. Se trata de unos malos, es como un Doctor No, pero en región 4. Se trata de unos malos que tienen una isla para apoderarse del mundo y entonces Bruce Lee es contratado, pero él se entera de que el malo malísimo de la película mató también a su hermana en la trama y él llega y jura deshacer a esa mafia ¿cómo se llama? De artes marciales, que utilizan las artes marciales. Jaime está diciendo que no. A ver, ¿qué dije que no, Jaime Guerrero? No, termina, por favor. Bueno, total que él mata a los malos, tiene combates de 40 contra él y él gana. Hay una escena que yo recuerdo muchísimo de la película, que es en un salón de espejos, donde creen que cuando ya va a matar al mero malo, y todos creemos pues, que está confundido con la cantidad de Bruce Lees que aparecen y de malos que aparecen en ese juego de espejos. Y es una escena muy bien hecha y muy bonita hasta que él logra dar, digamos, con la realidad y mata al malo malísimo. La película costó como $800,000 y recaudó en el año de su estreno casi $200 millones. O sea, se volvió un super éxito. Y Brandon Lee muere, su hijo, ya había muerto su papá a los 32 años. Él nació en 1940, o sea que ahorita si hubiera vivido tendría 83. Bueno, y el hijo muere aún más joven que el papá, a los 26 años, filmando una película. El hijo también se dedicaba a las artes marciales, Brandon, y un poco en la historia de Alec Baldwin, que también pues mata a una de las integrantes del equipo de producción con una bala que pues no era de salva y que mata, ¿se acuerdan ustedes de este escándalo? Pues con Brandon Lee sucede algo parecido. En una escena le iban a dar un balazo, pero pensaban que era una bala de salva y no fue de salva, sino de a de veras y fallece. Y es una enorme tragedia. Imagínense, la esposa pues pierde a su esposo, a su marido, a Bruce Lee, y luego pierde a su hijo siguiendo ese maleficio, digamos,
que tenía la familia Lee, que hace que los hijos mueran, los varones. La hija vive, se dedica a cuidar el legado de Bruce Lee en las artes marciales, todavía hay muchos libros, la historia es muy interesante y bueno, pues aquí llego con Operación Dragón. Operación Dragón la pueden ver en Apple TV, hasta donde yo encontré, no sé si en alguna otra más. Sí, creo que en YouTube también la puedes ver. A ver, Bueno, rápidamente, a ver, en la película, a ver, Bruce Lee hizo varias películas, una que se llama Marlowe, que es bastante mala, en donde hace el papel de un detective. Después hizo El Gran Jefe, donde él es, pues, un peleador de una especie de escuela china y los japoneses abusan de los chinos hasta que él llega y hace pedazos el karate japonés. En fin, es El Gran Jefe. Después viene El Puño del Dragón, después viene El Camino del Dragón, luego viene Operación Dragón, que es su última película, pero después se estrena otra película que se llama El Juego de la Muerte, que se había filmado antes de Operación Dragón, pero no se había estrenado. Se estrena creo que hasta 1978, habiendo sido filmado en 1972. Y esas películas cimentan más el Avispón Verde, cimentan la fama de Bruce Lee. Y déjame decirle que Bruce Lee había sido alumno de un experto en artes marciales que se llama Ip Man, y que todavía por ahí en YouTube pueden ver algunas de sus escenas. La filosofía de Bruce Lee se llama Wing Chun, ¿sí? Y una cosa interesante, el mito dice que Bruce Lee fue asesinado por un golpe que solamente los grandes expertos pueden hacer, en donde golpean a la persona y la persona se tarda varios días en morir, o sea, sería el crimen perfecto. Y no, quien mata a la hermana en la película no es el malo maloso, sino el caucásico alto marcado, ¿sí? Y la hermana era la que le había marcado la cara, que es con quien primero pelea Bruce Lee en esta justa que convocan, y lo mata en ese momento. Bruce Lee mata al asesino de su hermana. Sale un personaje, un hombre chino muy grande, muy gordo, bueno, no muy gordo, sino muy fuerte, tú te acordarás, Teresa, que se llama Bolo, creo que se llama Bolo. Bolo. Se llama de oso, que dicen que fue uno de los mejores amigos de Bruce Lee. A él lo han entrevistado sobre Bruce Lee y dice que Bruce Lee era una persona solidaria, maravillosa, etcétera, etcétera. Y curiosamente Bolo se convirtió en un asistente pues normal a las películas de artes marciales, y salió en varias películas de artes marciales. Es un hombre, yo no sé si todavía viva, ya debe ser un hombre muy grande. Una cosa interesante es que dicen, no lo sé, no lo he confirmado, que Bruce Lee introdujo al mundo del cine a otro de los mega, pues, ¿qué será? Mega leyendas del cine de artes marciales, que es Chuck Norris, que ha protagonizado algunas de las películas más vistas y más malas de la historia del cine y más recomendables de ver. Desde que fue un doctor de ciencia política y en los buenos hombres visten de negro, uno dice, ¿cómo escogieron eso? Hubieran escogido psicología o cualquier otra cosa, pero ciencia política. Bueno, y por último, en la escena del Salón de Espejos, el malo malísimo lo conduce ahí porque cree que va a confundir a Bruce Lee y va a matarlo, y pues no lo confunde. En fin, es una película que hay que ver, es una película de afanes juveniles, y sí, lo que dice Teresa es una película perfecta porque fue un gran éxito de un artista que murió joven. Tiene una película con Chuck Norris, ¿eh? Tiene una película con Chuck Norris, no recuerdo ahorita, pero Chuck Norris es como alumno de Bruce Lee. Fíjense nomás. Y bueno, comentarios, Nico, ¿la has visto? No te oyes.
He quedado demudado, no, es que no lograba yo encenderla el micrófono. La he visto, es una película entretenida, tiene quizás algunas pretensiones intelectuales más allá de lo que a Bruce Lee le daba por disque filosofar, digamos. Y esta es la... filósofo. Yo sé, Eunice, mi esposa, dice que hasta es buen filósofo porque lo ha leído y ha escrito al respecto. Yo te manejo más a Kierkegaard aquí entre nos, pero en fin, está bien, tiene sus momentos de pretensión, pero es una película entretenida, estéticamente muy redolente de los años 70, que generó toda una manía, digamos, por el Kung Fu en aquella época. Es muy una cápsula de tiempo, él era muy carismático, era un gran hombre de acción, y la película sin duda, tiene una estética inolvidable y es una cápsula de tiempo, es entretenida, nomás hay que bajarle 3 rayitas de crema a los tacos y todo bien. Gaby, ¿la viste? La vi, no me gusta. No, pero ¿saben qué? Que no me gusta porque no me gustan las películas de artes marciales. O sea, en general no me agradan. Entonces, no, nunca ha sido una de mis favoritas. Pero lo que me da como interés, y quiero ver cómo reacciona Tere, porque quiero ver su carita cuando lo diga. Las películas de Bruce Lee, y sobre todo Operación Dragón, ahorita están siendo releídas como películas que son profundamente orientalistas. O sea, que pintan pues un oriente que es muy, muy exótico, muy raro, muy acá, y pintan a Bruce Lee como esto, pues, como un tipo que todos los asiáticos hacen artes marciales, ¿no? Y todos son filosóficos. Entonces, a mí no me parece que sea eso, porque la película no salió ayer. Chance si hubiera salido ayer lo pensaría, pero no salió ayer, entonces no lo pienso. Pero me da risa porque el mismo Bruce Lee, que era pues sí, era chino, pero era de Hong Kong. Y ser de Hong Kong es muy distinto a ser de Beijing, por ejemplo. Entonces, y ahí hay una historia de por qué la gente de Hong Kong es completamente distinta. Pero además, curiosamente, Bruce Lee nace en Estados Unidos y él mismo tenía una relación curiosa con su raza, porque él no era completamente chino, su madre no era completamente china. Entonces a él allá en China lo veían como alguien que era menos que, o sea, porque tú no eres puro, eres menos que, y en Estados Unidos lo veían como, pues el epítome de lo chino. Y él tenía muchos problemas con navegar eso porque decía, pues es que no soy ni una ni la otra, y tampoco estoy en medio, pero estoy en todos lados. Y su hijo, que a mí la verdad es que las películas de su hijo me gustan más. El Cuervo es imperdible, vean El Cuervo. Y ya salió El Cuervo cuando ya se había muerto también Brandon Lee. Cuando ya se había muerto. Y su hijo, que obviamente pues era asiático, también lidiaba mucho con eso, que le decían, pues tú no eres asiático porque no pintas como asiático. Entonces me da risa que ahora la lectura de estas cosas es que son muy orientalistas, y que de hecho el mismo Cuervo está bajo la lupa de gente que está diciendo, pues es que también es orientalista, porque tienes a un chavo que es asiático, que es un peleador perfecto, y la verdad es que eso se me hizo cuando lo leí y dije, ay, no es posible que de veras alguien vea esto y piense eso, o sea, no tienen nada mejor que hacer. Claro que no. Y aparte la película justamente habla, Operación Dragón y otras, de las mafias chinas, de los gángsters chinos, en fin, o sea, yo no tengo esa lectura ni mucho menos, pero hagamos una serie de programas sobre esto, pero ya vámonos, la hora que es. Cosas rapidísimas. A ver, las películas de artes marciales en China eran un éxito, pero eran o sea, al occidental, al cine occidental no les gustaban. El gran mérito es que logra trasplantar una cosa que les gustaba mucho a los chinos a un lenguaje cinematográfico norteamericano. Esa es una cosa que hay que aquilatar porque es de la mano de Bruce Willis que la gente dice, mira, no es tan baboso. De Bruce Willis, no, de Bruce Lee. Bruce Lee. Entonces dice, miren, no es tan babosa estas películas. Y logra hacer eso. Ahora, una cosa, la película a la que te refieres es El Camino del Dragón, donde sale con Chuck Norris. Por eso yo decía, introduce a Chuck Norris. Y una cosa que no dijo Nicolás y no dije yo es, los 50s en México hubieran sido impensables sin Pedro Infante. Es como nuestra especie de James Dean. O sea, unos que marcan una época, y sí creo que también a Pedro Infante le pasó
que se lo comió el mito de Pedro Infante, incluso antes de morir. En fin, creo que son grandes películas las que hemos dicho, Sí. excepto La Reina de los Condenados. Esa es terrible, pero véanla de todas formas para que no sufra yo sola. Ok. Bueno, ya nos vamos. Nicolás Alvarado, ¿dónde te podemos escuchar, ver o leer? Escuchar en La Pinche Complejidad, mi podcast para el Heraldo Podcast, en Spotify o en YouTube o en cualquier lugar donde ustedes suelen escuchar. ¿Qué día estrenas? Los viernes, como hoy, los viernes también tengo mi pieza de cultura en el noticiario de Carlos Loret de Mola en Latinos, y los miércoles publico en el Heraldo de México. Muy bien, ¿hoy de qué vas a hablar en La Pinche Complejidad? ¿De qué estás hablando? De la muerte, porque es el mes de la muerte. Pero eso nos va a llevar a hablar de eutanasia, con Eunice Cortés, de eutanasia, de distanasia, de testamentos, de Roland Barthes, de Bob Fosse, de muchas cosas que tienen que ver con la muerte, de tanatología, de cuidados de los enfermos, de Lenny Bruce. Sí. No se lo pierdan, se pueden meter al Heraldo de México y ahí está, viene como todos los podcasts que tiene, y ahí está el podcast de Nicolás, así que véanlo y, en fin, escuchen. No lo vean, mejor óiganlo, porque si lo ven se van a aburrir mucho, porque nomás van a ver un cuadrito azul. Bueno, escúchenlo también en Spotify, en Apple, ¿cómo se llama la de Apple? Apple Music, Amazon Music, Deezer. Sí. Gaby, ¿nos das tu correo? Sí, mi correo es gaby.guerrero.rapidin@gmail.com. Ahí está. Pasando abajo. Estoy atrasada porque tengo muchos correos, tengo muchas sugerencias, entonces si no les contesto de inmediato es porque de veras estoy súper atrasada, pero les voy a recomendar. Nuestro programa de ayer en la noche hablamos de Friends y me quejé amargamente de muchas cosas. Entonces, yo lo anuncié al abrir el programa, no se lo pierdan, ayer lo estrenamos en nuestro canal de YouTube, véanlo, con Gaby, con Jaime y con nuestro querido Rodrigo, de veras véanlo. Y Jaime Guerrero, hoy ya leí tu artículo del Economista, a ver, cuéntanos. Bueno, yo estoy en el Rapidín mañana, tarde y noche. Vean el programa de ayer que hicimos con Rodrigo Díaz Paz y Gabriela Guerrero. Mi artículo de hoy se llama La polarización no es la culpable, porque pues, se ha puesto de moda decir a los partidarios, digamos, del López Obrador, los encubiertos, dicen, no, es que si no hubiera esta polarización las cosas serían mejores. Mentira, esa es una excusa para simplemente terminar apoyando al López Obrador, y yo ahí desmonto en el mejor estilo leninista trotskista ese mito. No, ya hablando en serio, me parece un mito, o sea, eso de que la polarización... Lo que dice Jaime es que primero fue López y luego la polarización, no al revés, digamos. ¿No, Jaime? No exactamente. La polarización es un fenómeno de tiempo, pues, pero decir que la polarización es la que causa estas tensiones y que hace que López reaccione, pues no es cierto, así de simple. Bueno, a mí me pueden ver en el Rapidín mañana y noche, y me pueden ver los viernes a las 10 de la mañana, ahí estoy, y también me pueden ver en Atypical TV y leer en el Heraldo de México. Bueno, y ya nos vamos, espero, vean el programa en cachitos porque está muy largo. Gaby Guerrero, La Huerfanita, Nicolás Alvarado, El Huerfanito, Los Metiches, Jaime Guerrero y Tere Vale. Hasta luego. Recomiéndennos, denle like, mándenlo a sus amigos y los esperamos la próxima semana. Bye. Dios, gracias.